Sean bienvenidos a su noticiero de confianza, en el cual no solo hablamos de noticias alrededor del mundo, sino también hablamos sobre cultura. En esta ocasión tenemos cápsulas las cuales hablarán sobre la cultura de Japón, la cual data desde sus inicios hasta el año 1000 después de Cristo. Iniciaremos con la cápsula de la cultura Jomon. Vamos contigo, Jesús. Bienvenidos, mentes curiosas. ¿Sabías que los Jomon fueron una cultura prehistórica que vivió en el archipiélago japonés desde aproximadamente el 14.000 a.C. hasta el 300 a.C.? El término Jomon proviene de la expresión inglesa cord marked pottery, cerámica con marcas de cuerda. Fue acuñado por el zoólogo y orientalista estadounidense Edward S. Morse en 1877 para describir la cerámica encontrada en el conchero de Omori. Esta cerámica es considerada uno de los elementos más distintivos de la Edad de Piedra en Japón. La cultura Jomon se divide en varios periodos: Jomon incipiente, del 14.000 al 8.000 AC; Jomon temprano, del 8.000 al 5.000 AC; Jomon medio, del 5.000 al 2.500 AC; Jomon tardío, del 2.500 al 1000 AC; y Jomon final, del 1000 al 300 AC, y mantuvo patrones similares en todas las islas, desde Hokkaido hasta Okinawa. Se denomina genéricamente cultura Jomon a un conjunto de núcleos culturales formados por pueblos que se dedicaban principalmente a la caza, la recolección, la pesca y el cultivo. Aunque eran una sociedad de cazadores-recolectores, también practicaban una forma temprana de agricultura. Vivían en pequeñas aldeas y construían viviendas semisubterráneas. Los asentamientos Jomon se caracterizaban por ser semipermanentes. Las casas eran estructuras semisubterráneas con techos de paja. Alrededor de un hogar central con revestimientos de piedra, se encontraban media docena de puestos semi-excavados. Su economía se basaba en la caza, la pesca y la recolección de plantas silvestres. Utilizaban herramientas de piedra, hueso y madera para estas actividades. Los Jomon llevaron una vida relativamente sedentaria, aunque la revolución agrícola no llegó hasta la introducción del cultivo del arroz hacia el final de la época Jomon. Esto ocurrió alrededor de 900 AC, cuando el arroz, junto con técnicas avanzadas de metalurgia, fue introducido en el suroeste de Japón desde la región que hoy es Corea. Los Jomon son conocidos por su cerámica, que es una de las más antiguas del mundo. La cerámica Jomon es famosa por sus intrincados diseños hechos con cuerdas y es considerada un hito en la historia del arte. Además de la cerámica, los Jomon producían figurillas de barro llamadas dog, que son pequeños ídolos de forma humana o animal, posiblemente con fines religiosos o rituales. Utilizaban herramientas de piedra, hueso y concha. La tecnología Jomon también incluía el tejido de fibras para hacer cuerdas y cestas. La religión sintoísta, centrada en la adoración de los espíritus divinos conocidos como kami, comenzó a formarse durante este periodo. Aunque no se sabe con certeza, se cree que los Jomon practicaban alguna forma de animismo, donde los objetos, lugares y criaturas poseían una esencia espiritual. Hay evidencia de que los Jomon tuvieron contacto con otras culturas asiáticas a través del comercio y la migración. Muchos sitios arqueológicos Jomon han sido descubiertos en Japón, revelando una gran cantidad de información sobre su modo de vida y cultura. Estos hallazgos incluyen herramientas, cerámica, restos de viviendas y artefactos religiosos. La cultura Jomon dejó una profunda huella en la historia japonesa, influenciando la cultura y las prácticas de las sociedades posteriores. La cerámica Jomon, en particular, es apreciada por su belleza y complejidad. Algunos de los sitios arqueológicos más importantes de la cultura Jomon incluyen Sannai Maruyama en Aomori y el yacimiento de Emouri en Tokio. Y regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Jesús, por la información. Qué interesante estuvo la cápsula anterior, pero la cápsula que viene es una de las eras más longevas de las que tenemos en estas cápsulas. Hablo de la era Yayoi, la cual data del 300 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Prácticamente 600 años. Regresamos contigo, Jesús. Bueno, esta vez nos encontramos en las inmediaciones de la época Yayoi, la cual data del 3000 a.C. hasta el 250 después de Cristo. Bueno, aquí nos encontramos con una tal de la época al cual le quiero preguntar sobre sus inicios y, bueno,
¿Qué me puedes decir? Bueno, sus inicios dan comienzo a que los grandes cazadores se asientan y desarrollan la agricultura del arroz, al igual que esto genera disputas territoriales, generando guerreros y agricultores al mismo tiempo. Ok, ¿y qué me podrías comentar sobre cómo se ganaban la vida más o menos, o qué eran las principales actividades? Pues sus principales actividades eran, como ya mencioné, la agricultura y el manejo de los metales, creando, por ejemplo, metales que como recipientes para mejorar su vida y al igual que su religión. Okay. Y para mejorar sus culturas. Ok, claro. ¿Y más o menos cómo era su organización social? ¿Cómo se regía? ¿Había un rey o cómo era? No. Había jefes de clanes y guerreros, y campesinos, artesanos, y chamanes y sacerdotes. Ok, vaya, era como una pirámide, ¿no? Sí, era una jerarquía. Y más o menos como qué datos interesantes o sobre la época me puedes comentar. Pues que podían desarrollar rituales para sus dioses de esa época. Ellos crearon la campana de metal, pero esta no genera sonido. Esta es para almacenar un incienso que purifica ese ritual para atraer una buena fortuna a sus cultivos. Ok, claro. Y por ejemplo, más o menos, ¿existe algún conflicto o algo así más o menos? ¿Alguna guerra? Sí. Hubo muchas guerras realmente para controlar mucho el comercio, ya, dado que el principal economía era el arroz. Entre Corea y China hubo muchas disputas. Ok. Y más o menos, ¿qué me puedes comentar sobre el final de esta época? ¿Qué conflicto hubo que se desató que hasta terminara o cómo fue? Pues el clan Yamato fue el que culminó esta era, ya que se impuso entre todos los clanes. Ok, claro. Bueno, como podemos observar, no es la gran diferencia esta época a las demás, ya que está llena de hechos importantes, igual culturalmente muy importante, ya que data desde el 3000 antes de Cristo. Y se podría decir que gracias al clan Yamato se pudo iniciar la próxima época, que era la Kojun. Y regresamos al estudio nuevamente. Muchísimas gracias, Jesús, por la cápsula de la era Yayoi. Esta próxima cápsula que viene data del 300 después de Cristo hasta el 538. No tan longeva como la anterior, pero es una de las más importantes a su vez. Estoy hablando de la era Kofun. Regresamos contigo, Jesús. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en el periodo Kofun, el cual data del 250 hasta el 538 después de Cristo. Me encuentro con una persona de la época a la cual te quiero preguntar sobre sus inicios. ¿Qué me podrías comentar? Bueno, el inicio de esta época fue el fin de la época Yayoi. En esta época se centraban más en la agricultura. Igual, dependiendo de la jerarquía o de la sociedad, la cantidad de capital que tenías, eran las actividades que realizabas. Sin embargo, la agricultura era la principal. Su siembra se centraba en el arroz, ya que se utilizaba para actos religiosos, así como para ceremonias muy importantes. Ok, ¿y más o menos qué tipo de gobierno tenía? Bueno, este gobierno sentó las bases para una monarquía. Había una familia muy importante en esta época que centró las bases. Se llama la familia Yamato. Ok, claro. ¿Y más o menos qué datos interesantes me puedes dar sobre esta época de la cultura? Bueno, en esta época se llama porque se construyeron tumbas Kofun. Estas tumbas son grandes cantidades de tierras apiladas en forma de llaves, que es la forma más conocida, así, o en círculos y rectángulos. Dependiendo del tamaño de la tumba, es el poder que tenías en esta época. Okay. ¿Y sobre su final, qué me puedes comentar? Bueno, también es importante hablar que centró las bases del budaísmo. Okay. Y bueno, esta época ya fue justo en el final de la época empieza la época Asuka. Okay. Bueno, muchas gracias. Como época no es la diferencia con las demás, está repleto de muchísimos datos interesantes y muchísimas más cosas. Muchísimas gracias. Y regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Jesús, por la cápsula anterior.
Esta cápsula que viene data del 538 esta era hasta el 710. Es importantísima ya que en esta alberga los principales templos creados para el budismo. Estoy hablando de la época Asuka. Volvemos contigo, Jesús. Bueno, nos encontramos en las inmediaciones de la época Asuka, la cual data del 538 hasta 710 después de Cristo. ¿Qué me podrías comentar sobre el inicio del budismo en esta época? Bueno, pues el budismo inicia en el 538 a.C., cuando el reino de lo que próximamente ustedes conocen como Corea del Sur envía estatuas de Buda y sutras sagradas al emperador japonés. Esto pone en conflicto a los clanes más importantes de Japón, como por ejemplo el clan Soga, que está a favor del budismo, el clan Nakatomi y el clan Mononobe están en contra porque ellos piensan supuestamente que esto pone en riesgo a los cultos de Kami. Okay, ¿y qué me puedes comentar sobre el conflicto que hubo entre estos clanes? Bueno, pues todo esto inicia aproximadamente en el 578 a.C., cuando el clan de Soga y el clan de Mononobe entran en conflicto. Esto termina con la victoria del clan Soga y esto da inicio a que se dé oficialmente la religión de budismo en Japón. Okay. ¿Y cuál dirías tú que fue el principal príncipe o rey de esta época? Yo creo que fue el príncipe Shotoku, que proclama la constitución de las 17 artículos. Esto, más que nada es para la armonía y también impone el obedecimiento al emperador. Okay. Muchísimas gracias por tu opinión, Bueno, sigamos buscando gente para saber su opinión. Mucho gusto, quisiera saber buenas tardes, quisiera saber sobre su opinión sobre las leyes y reformas que existieran en esta época de la época Asuka. Principalmente las reformas, después del conflicto que hubo con el clan Soba, hemos tenido que pensar principalmente en cómo es que lo vamos a continuar, ¿no? Nosotros tenemos a un emperador que consideramos, pero principalmente hemos estado peleando mucho por la toma de terrenos se han suscitado últimamente. Otra de las cosas es que el poder nada más lo está obteniendo pues aquellos que lo tienen, no están permitiendo que se pueda dar hacia el pueblo, no han estado dando opinión, principalmente pues como se mencionó pues por el golpe de estado que hubo recientemente. ¿Y qué me podrías comentar más o menos sobre ese golpe de estado, tu opinión? Pues muchos hemos ido a pelear, muchos no han regresado, principalmente por la diferencia de creencias que hemos tenido, ¿no? Nosotros admiramos principalmente a los Kami o les rezamos, pero con la entrada del budismo hemos estado teniendo este problema, ¿no? Es la principal razón por la cual se ha suscitado todo esto. Okay, muchísimas gracias por su opinión, Como podemos ver en esta ocasión, la época Asuka sigue siendo igual muy importante para todo esto de Japón. A su vez, demostrándonos que el budismo ha sido parte esencial de esta y los cambios que han existido entre leyes y normas que han hecho que sus reyes establezcan. Muchas gracias. Estamos en las inmediaciones de la era Nara, en la cual data del 710 después de Cristo hasta el 794. ¿Qué nos puedes comentar sobre los inicios de esta era? Bueno, pues mira, esta era comienza con la trasladación de la capital de la nación a la naciente ciudad de Nara, ¿no? Que comienza pues implementando una estructura de la dinastía Tang de China, y pues todo esto es idea de la emperatriz Genmei, ¿no? Porque es una pues zona más centralizada y permite tener mayor control sobre las provincias alrededor, además de un arraigo del budismo, lo que impulsa pues a ciertas familias de regentes, ¿sí? O clanes, como se le llama también. Ok, claro. Y por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales emperadores y cuáles fueron sus influencias? Emperatriz Genmei, que es la que te digo que trasladó esto. ¿Okay? La emperatriz Hensho, el emperador Shomu,
que de hecho fue el que más impulsó el budismo y tuvo luego conflictos con el clan Fujiwara. Además mandó la construcción del templo Todaiji, que tiene una estatua de bronce de Buda. Y de hecho, bueno, es muy simbólica esa estructura para nosotros. Y La emperatriz Koken, que tuvo un primer mandato, después se tomó un break, por sugerencia de su primo, y luego regresó para, pues como que sublevar a su primo, sí, porque se estaba rebelando en armas y ya lo desterró. Pero regresó con un segundo nombre, o sea, ahora de Koken se volvió Shotoken. Además, tuvo una relación muy cercana con el monje budista Dokio, que lo impulsó y ganó gran poder ahí en la cámara de mandato, ¿no? Claro, qué interesante, Y de hecho, ¿sabes qué? El monje Dokio casi llega a ser emperador porque la estaba convenciendo a esta Shotoken de que la volviera, pues vaya, emperador, pero ella falleció antes de volverlo así. Todo esto propició a que a partir de ella ya no dejaran gobernar a mujeres porque eran fácil de influenciar, por así decirlo. Además, pues desterraron al monje y perdió todo su poder. Claro. ¿Y me podrías comentar un poquito más sobre la cultura y sobre la población que vivía en aquellos tiempos? ¿Cómo se ganaba la vida? ¿Qué hacían más o menos? Sí, pues mira, muy orgullosamente en este periodo surgen los dos, pues vaya, obras literarias más importantes de Japón, o más antiguas sobre la historia, que hablan sobre mitos, mitología o emperadores anteriores. Estos son el Kojiki, que significa como un registro de hechos ancestrales, ¿sí? Más o menos eso significa el Kojiki. Luego está el Nihon Shoki, que va después, pero no tiene cierta relevancia, pero no tanto como el Kojiki. Claro. ¿Y qué me podrías comentar más o menos por el final de esta era Nara? ¿Qué sucesos qué sucedió, mejor dicho, para que eso terminara? Pues ya querían cambiar la centralización de la nación a otra, entonces ya empieza la época Heian. Más que nada eso. Debido al poder excesivo de los monjes budistas. Vaya, claro, qué interesante, En el arco de estas cápsulas tenemos la era Heian, la cual data del 794 hasta el 1185. Bueno, esta vez nos encontramos en las inmediaciones de la época Heian, la cual data del 794 hasta 1185 después de Cristo. Me encuentro con una persona de la época. Bueno, te quería preguntar sobre sus inicios, ¿cómo es que esta inicia? Bueno, sus inicios se dan en el traslado de la capital de Heian-kyo. Esta fue básicamente llevado a cabo por el príncipe Kamu, buscándose alejar del budismo influenciado de los Nara. La corte imperial, se puede decir que mediante los kimonos, que esos son símbolos de estatus, los vestían mujeres de dicha corte. Esa corte, los kimonos son representados con múltiples capas, son muy coloridos y tienen muchos detalles. Más o menos, ¿cómo me podrás comentar que se ganaba la vida, qué hacían? Para empezar, los nobles de la corte, ellos se ganaban la vida bajo su cargo, le regalaban unas tierras, y esas tierras, y ellos básicamente se dedicaban a lo que era la poesía, la música y el arte. Y las clases bajas, pues nada, las puedes encontrar en lo que era la ciudad y el campo. Bueno, ahorita que me comentas más o menos como qué religión tenían estas personas, cuál era lo más popular allá, en qué se basaba la religión más o menos, no sé. Mira, se basaban más que nada en el budismo. Esta venía combinada con el estoicismo y lo que era la religión autóctona. Básicamente eso fundó el Shingon esotérico y digamos que ahí dio pie a
a su filosofía de la impermanencia. Esa dejó una huella en la literatura. Ok. ¿Y más o menos qué hecho fue el que hizo que culminara esta época o qué hizo que esta época terminara? Esto terminó básicamente con la guerra de Genpei, duró 5 años, donde el clan Minamoto derrotó a los Taira. Esto dio fin al dominio imperial y dio inicio al dominio samurái. Ok, muchísimas gracias. Como podemos observar, esta no es simplemente igual que las demás épocas, llena de cultura, llena de religión. Como podemos observar, la cultura japonesa es vasta en todo esto. Muchísimas gracias.